Y bien, siendo las 17 de la mañana, ya se encuentra con nosotros en los estudios Minda Bustamante, consultora de la Fundación Friedrich Ebert. ¿Cómo está? Muy buenos días. Sea bienvenida a JN Noticias, por supuesto. Muchísimas gracias, Lisette, por la invitación y muchas gracias al Jurado Nacional de Elecciones por la entrevista, a la Organización Transparencia y a la Fundación Ebert por este estudio. Gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Vamos a conversar acerca de la representatividad parlamentaria de las comunidades indígenas. Y en ese sentido, tengo entendido que Transparencia, el Jurado Nacional de Elecciones y la Fundación Friedrich Ebert han presentado un estudio sobre mecanismos legislativos para promover la representatividad de las comunidades indígenas, ¿no? ¿Me podrías comentar un poco más sobre este estudio que han realizado? Claro que sí. Bueno, el sistema electoral peruano y el sistema de representatividad, que ese sería, digamos, de representatividad política, que es el Congreso de la República, no cuenta ni de ninguna forma de representatividad, digamos, con escaños reservados, que es lo que nos interesa visibilizar. Claro. Entonces, a partir de eso, haciendo una investigación participativa, podríamos decir, en los distintos sistemas electorales latinoamericanos, hemos visto que la mejor forma de representatividad es por medio de escaños reservados. Yo, bueno, soy abogada y tengo la posibilidad de, junto con la OEA, participar de misiones de observación electoral como especialista en participación política de pueblos indígenas en los distintos países de América Latina, ¿no? Entonces, haciendo un panorama de la representatividad, vimos que uno de los espacios que garantiza la forma de participación política es contar con escaños reservados. Las cuotas muchas veces no funcionan y depende en general de los partidos políticos. Sin embargo, para que la representatividad sea verídica o pueda ser eficaz, por medio de escaños reservados y con participación de las formas propias de las organizaciones indígenas, originarias, campesinas, nativas, en el caso peruano. Más aún que en el último censo, los censos que se hizo en el 2017, se ha visto que la población no solamente está en las zonas rurales, la población que se autoidentifica como perteneciente a un pueblo indígena o originario, sino también en las zonas urbanas. Entonces, la propuesta que se ha elaborado, mirando la experiencia comparada de Colombia, de Bolivia, de Chile, y lo que podría ser importante para el Perú es que haya una propuesta de escaños reservados con participación amplia, ¿no?, de las personas que se identifican. Claro, usted ha señalado ahora precisamente la cuota indígena. En este caso, la cuota indígena es del 15%. ¿Por qué cree que no está ayudando esa cuota? ¿O de repente debería aumentarse un poco más? Lo que pasa con los sistemas de cuotas, que en un primer momento, de acuerdo a estudios internacionales, fue para promover la participación primero de las mujeres. Y como son medidas afirmativas, es para que, digamos, las sociedades vayan equiparando la participación política, ¿no? Y en general, en el estudio de la efectividad de las cuotas en el caso de los pueblos indígenas originarios, desde que esta ley se promulga en el 2002, no ha cumplido con el objetivo, ¿no?, que es garantizar la representatividad en las zonas de los pueblos indígenas. Entonces el 15% puede sonar bien, en la práctica, exactamente, pero en la práctica no se ha visto. Reflejado eso, no se ha visto. Y eso afecta en la capacidad de poder fiscalizar también a los dirigentes, a las personas de los pueblos indígenas que representan a estas personas, porque al final, por medio de los partidos, se ven más al partido que a su electorado, ¿no? En cambio, en el caso de los escaños reservados, con una forma especial de participación, ahí a quien se deben los representantes de los pueblos originarios o pueblos indígenas es a las personas que los pusieron y que los eligieron, ¿no? Y ahí hay, digamos, más allá de hacer un análisis de las normas, uno va haciendo un análisis de cómo se han aplicado las políticas públicas en los otros países que tienen esta experiencia. Para contar algo más chico, en el caso de Colombia, ellos tienen escaños reservados desde su constitución en el 91, en el Senado y en la Cámara de Representantes, que serían como los diputados. Y participan a través de sus formas propias, que pueden ser consejos comunitarios, que pueden ser
reconocidas por el Estado también, ¿no? Y que hayan sido autoridades en sus organizaciones. Claro, tienen mayor representación porque son ellos mismos, ¿no? Exacto, es un grupo exacto. exactamente que los representa en el Parlamento mismo, ¿no? Claro. Justamente le quería preguntar ese detalle, ¿no? Porque ya existe ahora en el Parlamento unos congresistas, te podría decir, que representan a ciertas comunidades, ¿no? Por eso tienen su semana de representación. ¿Qué opina al respecto? ¿Qué le estaría faltando ahí? Yo creo que en la experiencia comparada y analizando digamos, la participación política de las comunidades en el Perú, el hecho de que se presenten por partidos es que representan más a los partidos, ¿no? Y más intereses personales. Y en estos talleres que hemos hecho, porque el estudio lo hemos empezado a hacer primero como un estudio de la legislación, después una observación participante en otros países, como le comentaba, y también hemos compartido esta idea, que la idea la voy a compartir, es escaños reservados en el Congreso con personas elegidas por las comunidades de acuerdo a sus formas propias, que puede ser por medio de una asamblea comunal, que hayan ejercido un cargo en su comunidad, entonces que tengan un reconocimiento, pero además lo que pensamos es, así como el distrito de los peruanos en el exterior, que podemos votar, digamos, todas las personas que viven fuera del Perú, que haya un distrito único también para las personas que se autoidentifican como pueblos indígenas, lo que ya existe en Colombia, y en el caso peruano, en todos los proyectos de ley que se han presentado antes, desde el 2015 hasta la fecha, también se habla de un distrito nacional único. Entonces ahí garantizas estas dos formas de representación, que es la sustantiva, cuando tú eliges a una persona que te representa, y la descriptiva también para las personas que, por ejemplo, se identifican como pertenecientes a un pueblo indígena y que no les convence ninguno de los partidos, pero sí podrían sentirse identificados con alguien en un escaño reservado que se presenta por Puno o por la Amazonía, etcétera, ¿no? Y así mejorarlo. Claro, porque van a representar, como es una comunidad indígena, a distintas regiones, ¿no? Entonces serían ellos mismos lo que estarían mostrando precisamente con respecto a qué comunidad, a qué región están representando, ¿no? Y serían ellos los que estarían en el Parlamento, en lugar de, por ejemplo, ser esos mismos congresistas que, como ya bien usted lo ha señalado, no representan a la mayoría de la población. Y aquí también nos llama mucho la atención, ¿por qué entonces referiría usted de que en vez de que sea un parlamentario mismo, porque ellos, como ya mencioné, tienen su semana de representación, sean esas mismas comunidades las que representen? ¿Por qué una comunidad representaría más que un parlamentario? O sea, el sistema parlamentario peruano ha sido pensado, como usted dice, bueno, en representar departamentos, en representar una población más amplia, ¿no? No en representar, digamos, los intereses de los pueblos originarios, que como sabemos han estado antes de la creación de las repúblicas y han resistido, ¿no? Y no está pensado para eso, sino está pensado para representar una zona geográfica. Entonces, cuando llegan los parlamentarios a su zona de representación, tienen una serie de intereses y una serie de organizaciones con las que reunirse. Y muchas veces los intereses de los pueblos y comunidades están invisibilizados. Y no han estado visibilizados en general en América Latina hasta que no tienen un representante que realmente sea propio. En el caso peruano hemos visto algunas personas que se han autoidentificado a lo largo de los parlamentos desde el 2001, que han sido 7. De un total de 720 congresistas. En estos dos últimos congresos puede haber gente que de alguna forma se autoidentifica, pero ninguno dice yo soy de la comunidad X y vengo a traer los derechos de las comunidades, su lucha por el territorio, su lucha por el medio ambiente, en contra de la tala, en contra de la minería, en contra de todas estas, minería ilegal, digamos, ¿no? En contra de todas estas situaciones que generan un desmedro en sus formas de vida. Los actuales congresistas, al ser elegidos por regiones o por departamentos o por una circunscripción territorial, representan a un nivel más amplio. Pero el hecho de pensar en escaños reservados es que se represente los intereses de los pueblos y comunidades que no son visibilizados casi nunca en los parlamentos. Si no hubiese la comisión, por ejemplo, de pueblos indígenas, amazónicos y afroperuanos, estos proyectos de ley realmente pasarían más desapercibidos.
Por ejemplo, ¿cuáles son las inquietudes que ustedes han podido recoger con respecto a los talleres que han impartido? Tengo entendido que han impartido talleres en Puno y en Ucayali, ¿no? ¿Cuáles son las principales necesidades, demandas que estaban buscando esa población? Bueno, lo más importante es saber que existe una experiencia comparada de participación política, digamos, específica de los pueblos indígenas a través de sus propias organizaciones. Que puedan ser representados y que también puedan ser representados por las personas propias de las comunidades que se identifican con sus derechos colectivos, porque los pueblos indígenas, de acuerdo al convenio 169, ratificado por el Estado peruano desde el 94, tienen derechos colectivos, ¿no? Que es el objetivo. Entonces, luchar por sus derechos colectivos y conocer esto de los escaños reservados, ¿no? Que en general no se conoce, y no se conoce que ha funcionado perfectamente en otros países y en otras democracias. Claro, ¿no? por eso buscan que tengan representación en el Parlamento, y qué mejor, ¿no? Teniendo escaños ahí mismo para poder representar a esa comunidad indígena que tanto está buscando. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Lisset, no hay problema. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros hemos conversado con Minda Bustamante, consultora de la Fundación Friedrich Ebert. Es momento de ir a una breve pausa y retornamos con más información aquí en JN Noticias.